Hola, amados. Bueno, muchas bendiciones. Mi nombre es Luis Romero. Soy de profesión psicólogo y sexólogo. Soy cristiano. Y el motivo de hacer este video, que este es el primero de 4 videos mínimo que voy a compartir, tienen que ver con una dirección del Señor que nos ha estado dando en el último tiempo eh, respecto a los principales enemigos que tiene la iglesia. Sabemos que la iglesia del Señor crece, se multiplica, pero muchas veces minimizamos el impacto del enemigo y no se trata de ver al enemigo como algo muy grande o un enemigo invencible, sino más bien de ser sabios y de saber identificar a nuestros enemigos como hijos del Señor. Estamos en tiempos en donde el Señor está más que nunca, yo creo, llamando a vivir en santidad, a guardarnos, pero también a tomarnos en serio el Evangelio en cuanto a que Él quiere gobernar. Pero tal como dice Hebreos, dice que Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mientras nosotros como cristianos muchas veces vivimos en el relajo de que todo está bien por este lado del mundo, a diferencia quizás del Medio Oriente, donde hay mayor persecución, en nuestro relajo hemos descansado y hemos confiado en que mientras no nos molesten, mientras las naciones no nos molesten, mientras los sistemas culturales de este mundo no nos molesten eh, y nos permitan hacer iglesia, está todo bien. Pero la verdad es que estamos lejos aún de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, de lo que el Señor quiere para la iglesia. Y quiero compartirte en estos 4 mínimo por ahora eh, videos algo que recibimos del Señor respecto a los sistemas a los principales sistemas espirituales que actualmente están oprimiendo a la iglesia. Son sistemas que debemos como iglesia vencer, son sistemas que debemos derrocar de nuestra vida para poder llegar genuinamente a la estatura del varón perfecto y de poder ser genuinamente esa novia o desposada que menciona su palabra, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Estos videos no pretenden ni tienen la intención de ser acabados, ¿ya? Sé que el Señor tiene mucho más para mostrarnos, por lo tanto confío en el Señor que esto va a ser un puntapié inicial para que la iglesia podamos recibir mayor revelación y mayor dirección de parte del Rey respecto a estos temas y otros sistemas que quizás en el tiempo o en su momento el Señor nos va a revelar. Los sistemas que vamos a ver van a ser Babilonia, por supuesto, sin duda, Egipto, Grecia y Roma, por ahora. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes esto. Esto lo hemos denominado como sistemas espirituales, la iglesia en guerra. ¿Ya? Partamos por algo sencillo. Porque, primero, el entender todo lo que viene a continuación y en los próximos videos te va a obligar a tomar decisiones. Vas a tener que decidir al reconocer cómo la iglesia está sumergida de una u otra manera en estos sistemas, tendrás que reconocer y decidir si quieres ser libre de ellos para poder hacer genuinamente la voluntad del Señor, arriesgándote, digamos, entre comillas, a los cambios profundos que el Señor quiere o decides mantenerte sujeto a esto. Entiendo que por nuestro relato va a ser fácil decir, no, yo quiero ser libre de todo, quiero romper con todo esto, pero esto te va a llevar a decidir realmente varias cosas porque vamos a revelar que lamentablemente, cuando aparece en Apocalipsis que la gran ramera, esta Babilonia, ha fornicado con las naciones del mundo, del planeta o de la tierra, la iglesia también lo ha hecho. Y es
necesario en este tiempo detectar a este enemigo y hacer todo lo posible, tanto humanamente como en nuestra alma, como en nuestra carne y obviamente en nuestro espíritu, de ser libre de cada una de estas cosas para poder tomar genuinamente la libertad que Cristo nos da. Lo que vemos ahí, una imagen preciosa que vi hace un tiempo atrás sobre la iglesia. La iglesia es esto, esta representación maravillosa de que todos somos uno, todos somos la iglesia, la desposada del Señor. Ahí hay naciones, ahí hay pueblos, ahí hay gente que se suma, todos aquellos que amamos al Señor y que en algún momento de nuestra vida íntima con Él nos podremos transformar en la iglesia o en la novia, o mayor aún en la esposa, estamos acá. Cantares 5.2 habla algo precioso, pero que merece un tiempo, y aterrizar y dejar de ser tan poético de repente en lo que dice su palabra, porque dice que el corazón estaba velando, que el amado llamaba, y dice, ábreme, amiga mía, o perdón, parte, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Y eso habla de 4 niveles de intimidad con el Señor. Primero partimos siendo hermanos en nuestra genuina conversión, más allá de la confesión de fe. Cuando yo realmente tengo una conversión al reino del Señor, me transformo en hermano de Cristo, heredero y coheredero con Cristo. Sin embargo, más adelante Jesús menciona que ya no nos va a decir siervos, sino amigos, porque hacemos lo que Él nos manda. Llega un momento en que del ser hermanos simplemente, nuestro nivel de comunión con Él, al empezar a conocer su voluntad, genera que cuando yo decido por amor, porque esos versículos están englobados en la obediencia por amor y no por temor, el que teme es el siervo, cuando yo soy capaz de obedecer, de conocer su voluntad y de obedecer por amor, me transformo en amigo. Sin embargo, el ser paloma me obliga a una dependencia aún mayor de Él y el ser esposa a una mayor intimidad con Él. Por lo tanto, no es que todos convertidos o cualquier convertido sea esposa o sea novia, sino más bien es lo que debemos apuntar cada uno y para poder renunciar a todo, para poder llegar a ser aquella que al final de la palabra escribe el espíritu y la novia dicen ver. Nos obliga a buscar intimidad, a buscar sacrificio y renuncia para llegar a la estatura del amado y ser dignos de Él. Amén. Entonces ahí hay mucho, ya partimos con mucho que meditar respecto a nuestra genuina intimidad y comunión con Él. Lo que vemos acá es Cristo representado en los ministerios. Vamos a sondear muy por encima de los ministerios porque no es el objetivo puntual por lo menos de estos videos que voy a grabar en este momento. Pero debemos entender que Cristo se expresa y se expresó a través de la palabra en los 5 ministerios. Cristo expresó los 5. En Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo, apóstol. Profeta en Juan 4.44. Evangelista en Isaías 61.1, por cuanto fue enviado a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas. Juan 10.11, como el buen pastor, que extrañamente Jesús es la única persona mencionada como pastor en el Nuevo Testamento. Hay mencionado apóstoles, algunos hablan incluso de 25 apóstoles mencionados aproximadamente. Habla de profetas en el Antiguo Testamento, habla de evangelistas y habla de maestros, pero solo se menciona a Jesús como pastor. No digo que los pastores en el Nuevo Testamento no existan, obviamente existen. Sin embargo, es interesante que el único pastor mencionado con nombre sea Jesús. Y maestro en Juan 13:13 al 14. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestro objetivo es llegar a ser como Cristo. Y Cristo es la expresión de los 5 ministerios. Por lo tanto, entendemos inmediatamente que en nuestra vida y en la vida de la iglesia deben estar activos y vigentes.
y entendamos que los ministerios no son cargos, no son jinetas, son maneras y expresiones en que Cristo da a conocer su voluntad a través de sus hijos. Efesios 4, 6 al 7 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, la esencia de la iglesia es que todos podamos servirnos y contribuirnos al crecimiento de Cristo en nosotros, de manera que lo que yo tengo de Cristo pueda ser beneficioso para mi hermano y lo que tiene mi hermano de Cristo sea beneficioso para mí en cuanto a poder llegar a ser como Cristo en algún momento. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es nuestro objetivo. Los ministerios, todo lo que tenemos no es para hacerse un nombre. De hecho, vamos a ver que en Babilonia es para eso. Ya Babilonia busca un nombre, sino que están para poder contribuir al crecimiento y pureza y limpieza de la iglesia, para poder llegar a ser como Cristo, llegar a la estatura de Cristo y hacer lo que Cristo quiere que hagamos, poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Para eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, entregó a destajo, podríamos decir, expresiones de sí mismo. En Mateo 10 vemos que a los apóstoles les da poder para sanar enfermedades y dolencias y echar fuera demonios. En Lucas 10 les da, Mateo 10, Lucas 10, sí, les da poder para hollar serpientes y escorpiones, poder sobre todo el infierno. Dice, he aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Ya con eso nos da inmunidad frente a las tinieblas. Después, en Juan 20, nos da poder para perdonar pecados, un tema complejísimo para algunos, pero está claro en la palabra. Y en Hechos, a través del Espíritu Santo, nos da poder para estar dispuestos a morir por Cristo. Me seréis testigos, martus. Entonces vemos que el Señor siempre quiso que pudiésemos llegar a su estatura en las diferentes expresiones que Él tiene. Porque los ministerios son una forma en que debemos estar cimentados en Él. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, Isaías 11:2 otorga algo similar, complementario de Cristo, algo más bello y profundo. No solamente los ministerios son una expresión de Cristo, sino que también los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus son una expresión de Cristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de poder de Jehová. Por lo tanto, es vital que la iglesia, no la congregación, la iglesia, tú, yo, seamos capaces de estar posicionados tanto en estas expresiones de Cristo como los ministerios, como en sus 7 espíritus. Pero tenemos un problema. Podemos estar en ellos, pero si está Babilonia bajo estos como fundamento real, cada uno de estos ministerios no se va a poder manifestar y su expresión va a ser corrompida. Podemos tener en una congregación los 5 ministerios y tenemos maravillosos siervos de Dios y siervas del Señor. Pero si está Babilonia debajo y no es Cristo el fundamento genuino, en la realidad, no por fe, no porque nos gustaría, sino en la realidad, porque los hechos y los frutos se van a ver, que es lo que va a ser el objetivo de este video, vamos a tener ministerios corrompidos por Babilonia. Entonces vamos rápidamente a esto. Tenemos una iglesia atada, una iglesia maniatada que puede hacer cosas, pero que nos ha costado ser eficiente en la palabra, en la manifestación de Cristo, en el manifestar a Cristo como Rey y Gobernador del mundo. Ha costado porque la iglesia está cautiva y maniatada o atada por estos al menos 4. Es lo que hasta el momento hemos nosotros podido identificar. ¿Ya? No digo que son los únicos, de hecho estoy seguro que han de haber más. ¿Ya? Ahora, alguien puede decir, sí, pero Egipto, Grecia y Roma son expresiones de Babilonia, sin ninguna duda.
Sin embargo, hemos entendido que estas son hijos de Babilonia y comparten muchas características, pero tienen algunas diferencias que debemos identificar. Entonces vamos directamente con Babilonia y vamos a ver brevemente algunas referencias históricas para poder ver puntualmente cómo vemos o cómo logramos identificar a Babilonia en la iglesia o en nuestra vida. Ojo, Babilonia es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Eso está en Apocalipsis 17:5. Babilonia fue la primera, culturalmente, la primera gran civilización reconocida. Hubieron muchas otras culturas, microculturas, pueblos y asentamientos, pero fue Babilonia la que históricamente generó todo un sistema social complejo con elementos legales, económicos y religiosos. Babilonia fue la primera gran cultura altamente desarrollada a su tiempo. Espiritualmente, es un sistema espiritual complejo, ¿ya?, que se posiciona en el mundo como un reino sin ninguna diferencia. Y vemos algunas cosas interesantes en la palabra, porque obviamente sale mencionada, y es a partir de cómo fue fundada Babilonia, que todo el resto de las naciones sigue la misma manera de formar, ¿ya? Dice la palabra que Cristo, Él fue la piedra reprobada o rechazada por los edificadores, y yo buscaba dónde están los edificadores, cuáles edificadores y en qué momento Cristo fue rechazado. Lo vamos a ver en Génesis y cómo Babilonia tiene influencia en cómo las culturas del mundo se han formado sin Cristo. Desde Génesis, Babilonia establece los fundamentos de las civilizaciones posteriores, reemplazando a Cristo y las características de su gobierno por un reinado contaminado y perverso, lleno de antidiseños. De hecho, Babilonia misma es uno de los más evidentes antidiseños. Está Satanás y su esposa Babilonia, ¿ya?, la gran ramera, la famosa reina del cielo que nunca ha sido reina, contaminada por todos los placeres del mundo, se ha contaminado. Y al otro lado tenemos el diseño perfecto que también refleja el diseño de la sexualidad, y es por eso que Babilonia lo ataca tanto, que es Cristo y su novia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, en una intimidad genuina y profunda en donde ambos se funden para ser uno. Uno de los más evidentes antidiseños de Babilonia es ella misma. Ahora, Lucero se presenta como el rey de Babilonia en Isaías 14. Habla acerca del rey y cuando empieza a dar las características de Babilonia, hace una mención en el versículo 14-12. Oh, tú, Lucero, el rey de Babilonia no es otro que Satanás, su esposa, ciertamente la gran ramera. Babilonia como nombre, más allá que pueda ser traducido a la palabra Babel como confusión, Babilonia significa puerta de los dioses o puerta de Dios o puerta del Dios. Ciertamente de nuestro Dios no. Ya viene del sumerio Kadingir, en acadio se lee como Babilú y de ahí viene Babilonia, puerta de Dios. Es interesante ver cómo en muchas culturas se hacen esculturas o monumentos eh, recibiendo al dios Sol, por ejemplo, como una puerta, la puerta del Sol, por ejemplo, que está en Tiwanaku. Es o fue la capital del sur del Sinar, después fue llamada, perdón, Caldea, de donde fue llamado Abraham, de Ur, de los caldeos. Fue el inicio, uno de los primeros reinos establecidos por Nimrod, que él le dio el nombre a la ciudad. Nimrod lo conocemos, un poderoso gigante en contra de Jehová, ¿ya?, un prepotente, también lo traduce la palabra. Y vamos a ver que en los diferentes modelos, en los diferentes sistemas, vamos a ver Nimrodes. ¿Ya? Babilonia tiene el suyo, Roma, por ejemplo, tiene a César, Egipto tiene al faraón, y Grecia hizo algo distinto. Tiene al hombre en parte y también a un panteón griego importante como regentes, ¿ya? Lo que hace Babel es unir a las personas contra Dios, ¿ya? Y obviamente la puerta a la cual se refiere es ciertamente Lucero, ese es el Dios que recibe Babilonia.
Ellos como aporte adoraban al dios Sol, crearon el primer calendario solar, fueron los primeros en visualizar los solsticios y equinoccios y por ende la separación del año en las cuatro estaciones. Es decir, los aportes, digamos, de Babilonia siguen hasta el día de hoy. Si hacemos un seguimiento, hay muchos videos, por eso no quiero perder tiempo en eso. Hay muchos videos que muestran cómo de Babilonia la, las concepciones religiosas fueron transmitiéndose culturalmente, ¿ya? Y cómo otras civilizaciones adoptaron modelos similares de divinidades hombre-mujer con reencarnaciones divinas. Entonces, no es extraño que a nivel mundial tengamos modelos tan comunes en diferentes civilizaciones, de cosas de una madre reina que tiene en brazos a su hijo Dios, ¿ya? Viene todo esto de acá. Con el largo o el paso de los años, Nimrod y Tamuz tuvieron una relación importante, como una expresión. Semiramis, Inanna, Astarte, Ishtar es la misma entidad espiritual, pero son diferentes nombres en función de las culturas que los estuvo adorando. Inanna, una de las más antiguas divinidades y una de las que tuvo la mayor cantidad o más robusto sistema de adoración ritual religioso. Inanna, ni siquiera un hombre, Inanna la mujer, la reina del cielo. Ya. Vamos entonces a ir de lleno a visualizar estos frutos. Primero que todo, vamos a lograr detectar acá la jerarquía. Vamos a ir viendo diferentes cosas y vamos a ir analizando. En Mateo 20, la madre de Santiago y de Juan solicita que sus hijos puedan tener cargos de autoridad y de poder junto a Jesús. Jesús le dice que no puede, pero que sí van a ser bautizados por su mismo bautizo y podrán beber de su misma copa. Perdón. Sin embargo, Jesús después hace una declaración importante y dice, llamándolos, dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Uno de los principales frutos y manifestaciones y evidencia de Babilonia en nuestra vida y en la vida, lamentablemente, de la iglesia es la presencia de jerarquía. Jesús menciona, los gobiernos de este mundo funcionan de esta manera. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, toman poder, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad o potestad. Esto refiere a un sistema jerárquico. Habla acerca del poder, de lo que ya conocemos como las pirámides de poder y de control. ¿Ya? Sin embargo, Jesús dice, eso es en el mundo. Los gobernantes de las naciones hacen eso, mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, siervo, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro esclavo, dice algunas traducciones. Entonces vemos que el primer punto de Babilonia y el primer elemento que debemos ser capaces de reconocer y renunciar es los sistemas piramidales que se han establecido dentro de la iglesia. Vamos a cualquier congregación y lo que solemos ver es que tenemos una pirámide una jerarquía. Tenemos, por ejemplo, a los sugieres, tenemos a los líderes, a los diáconos, a los pastores, y algo más, y algo más, y algo más. Y eso, el Señor dice que eso es en el mundo, pero que nosotros es un servicio, nuestra vida es un servicio. Entonces vemos acá que el enseñorearse, como menciona Jesús, habla acerca de dominar, subyugar como tal, y tener control, siendo yo más fuerte, mayor revelación, mayor autoridad, mayor poder, mayor dominio. Pero Cristo inmediatamente destaca que eso va a ser en el reino, en el mundo, pero que en el reino de Dios no.
Entonces, Jesús destaca que el gobierno del reino de Dios está basado y fundamentado en el amor y en el servicio, y no en el posicionarse unos a otros. La sujeción que Cristo menciona se establece en función del reconocer las gracias y cualidades y la autoridad que el Señor da a otro relacionado a algo, algún área de nuestra vida en donde yo requiero coordinarme. Por eso Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo me someto a esa otra persona, ¿ya? Por temor a Dios, porque reconozco la gracia que Él tiene, que yo necesito para cumplir los propósitos de Dios en mi vida, pero también la otra persona va a tener una sujeción hacia mi vida, porque va a reconocer las gracias que Dios puso en mi vida y que son beneficiosas para Él. No es un sistema jerárquico, sino un sistema de servicio, de interdependencia. Ciertamente yo tengo que lograr identificar a alguien a quien responder, a una persona que yo considere de mayor revelación, de mayor comunión, pero eso no es una jerarquía, es el reconocimiento de mayor gracia en esa persona para mi beneficio. Entonces, lamentablemente, Babilonia no solamente ha fornicado con las naciones del mundo, sino que también la iglesia lo ha hecho al vivir jerárquicamente. Y acá vemos, por ejemplo, cómo incluso los ministerios se pueden corromper cuando está Babilonia como fundamento. Porque en muchas ocasiones la presencia, por ejemplo, de un apóstol significa un reajuste en la pirámide. Entonces queda el apóstol, queda el pastor y todo el resto, entre comillas, abajo. Cuando vivimos de Babilonia, incluso los ministerios, que el Señor entregó los ministerios para romper Babilonia, pero cuando no elimino Babilonia, estos se establecen en ella y Babilonia las corrompe. Entonces es vital que analicemos nuestro corazón, porque esto elimina inmediatamente la necesidad de muchos y revela el corazón de muchos que quieren un cargo, que buscan el servir porque quieren un título, que quieren posicionarse como un lugar de autoridad dentro de la congregación. Vemos a Babilonia acá, quien busca jerarquía. Es complejo porque ya es un golpe importante. ¿Cómo funciona la iglesia sin jerarquías entonces? A través de los ministerios. Incluso muchas veces no necesitas a todos los ministerios, aunque sería de alguna manera lo ideal que pudiesen trabajar de esa manera porque Cristo los dejó. Pero en la medida en que yo soy capaz de entender y erradicar la jerarquía, estas pirámides, puedo servir sin la necesidad de un cargo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ministerios no son cargos, son funciones que el Señor asignó. Entonces, en muchas ocasiones los pastores tienen miedo de buscar o moverse o rendirse, entre comillas, como queramos decirle, o sumarse a la reforma, porque dicen, pucha, si yo siendo pastor estoy acá y llega un apóstol, me quita la iglesia. Es una mentalidad babilónica la que aún gobierna. Y es por eso que es tan importante erradicar a Babilonia y a todo su sistema espiritual inmundo de la iglesia. No podemos luchar contra Babilonia si somos parte de Babilonia. Y la jerarquía ciertamente está muy relacionada al segundo punto, el control. Cuando yo genero posicionamiento, yo me pongo sobre otro, lo que busco es controlar, tener dominio, pisotear al otro. Cuando la palabra del Señor destaca que debemos someternos unos a otros, no unos sobre muchos, porque tenemos una sola cabeza que es Cristo. Pero Babilonia promueve el control a través de la jerarquía. Entonces, una persona que lleva más años y que tiene un cargo más alto
Y ahí vemos las pirámides espirituales que hace el hombre para llegar al cielo. Mientras mayor autoridad y revelación, más arriba estás, ¿ya? De la misma manera que los Sigurat o la Torre de Babel que querían llegar hasta el cielo. Amados, esto es complejo, porque sabemos que Babilonia debe ser derrocada. El problema es que tenemos que entender y ser capaz de visualizar cuánta Babilonia hay en nuestras vidas para poder renunciar a Babilonia y sacarla de nuestras vidas. Babilonia no se repara, Babilonia no se remeda, Babilonia no se arregla, no se limpia. Babilonia se abandona, se aleja, se huye de Babilonia. Entonces son decisiones importantes que debemos tomar si que realmente queremos vencer a Babilonia. El control es una de ellas. Dejar que el Señor tenga dominio, rendir incluso la homilia, por ejemplo, el culto, el servicio al Señor, dejar el control. ¿Cuántas ocasiones hemos medido el tiempo de la alabanza y empezamos a ver el reloj para tener el control de que no se escape? ¿O el tiempo del mensaje tiene que durar tanto? Y eso que estoy hablando de cosas muy superficiales en realidad. Eso es control. ¿Por qué? Porque es el hombre gobernando y no el Señor, que se suma a un punto que está un poco más adelante. La uniformidad es otro fruto de Babilonia. En Génesis 11:3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos o hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Acá es donde vemos que Cristo, la piedra, es rechazada. Desde el principio, cuando quisieron establecer culturas y civilizaciones, no quisieron seguir a Cristo como el fundamento de las culturas, sino que decidieron hacerlo por su cuenta, a través del trabajo humano. Y terminamos generando culturas cuando lo que el Señor quería que fuésemos familia. Entonces el reemplazar acá la roca que es Cristo por ladrillo, no solo va a referir al reemplazo de Cristo como fundamento de la cultura, sino también la búsqueda de la homogeneidad del ser humano. ¿Ya? El eliminar todo aquello que te hace único, que te hace diferente. Babilonia quiere quitar todo aquello que te haga diferente a los demás. Babilonia quiere quitar toda la originalidad de Dios en tu vida, porque mientras que no hay dos piedras iguales, ni en forma, ni en color, ni en componentes, ni en absolutamente nada, los ladrillos son todos iguales y se ensamblan, por lo tanto, saco un ladrillo y puedo poner otro. Entonces vemos cómo Babilonia incluso ha utilizado modelos sacados de la misma palabra, en donde genero jerarquías, genero control sobre la congregación y sumado a eso genero uniformidad. Tenemos una persona encargada, debajo de esta persona tengo, debajo, miren, imagínense el lenguaje, debajo, cuando te suben a un cargo, levantar líderes, eso es babilónico, viene de Babilonia levantar. Entonces tenemos una primera línea, que es la línea principal, la segunda línea, pero todos, más abajo, todos terminan siendo iguales. Entonces una persona que tiene maravillosas gracias, por ejemplo, evangelísticas, no va a poder funcionar apropiadamente en ese modelo porque en ese modelo todos son iguales. Por lo tanto, se va a cortar para que trate de amoldarse. Y vemos que esto fue cocido con fuego. El fuego del Señor purifica. El fuego babilónico es fuego extraño que altera los componentes, altera lo que tú eres, altera tu naturalidad en Cristo, te hace un ser diferente a lo que Cristo quiso que tú fueras. Te altera, te corrompe, te daña, te limita, anula tu originalidad. El sistema babilónico erradica aquello que genera diferencia, aquello que te hace único, que le sirves al Señor por esas características. Y por ende, al ser diferente a los demás, tienes un propósito distinto, pero Babilonia busca quitarte ese propósito. Porque si eres igual que el resto, no tienes un propósito diferente al resto. Si eres igual que los demás, no tienes un propósito fijo.
De la misma manera que se va a construir y cuando compras ladrillo o compras bloques, todos son iguales, no hay ninguno que sea diferente que diga, no, esto es especialmente para esto. Por lo tanto, pierdes propósito. Te quita lo que de parte del Señor Él te da para hacerte único. Entonces esto genera modelos que replican modelos que quitan la originalidad y la multiforme gracia que el Señor dio a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros para tener mejor control y entre comillas crecimiento, adoptamos modelos de afuera, pensando que el modelo sirve? No solamente que el modelo muchas veces no nos sirve, porque no somos Geiniza, por lo tanto proviene de Babilonia, sino que confiamos incluso en el modelo o en el método y nos hacemos idólatras. Ese es otro punto. Por otra parte, el ego. Isaías 14 tiene una relación importantísima con lo que, eh, con las palabras de Nimrod. Cuando Satanás mencionaba, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios pondré mi trono, me sentaré al lado y seré semejante al Altísimo. Es muy similar a llegar a lo alto, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. El ego busca el posicionamiento, el ego busca estar por sobre los demás. Entonces Babilonia utiliza mucho ese querer ser diferente, querer ser único y que te reconozcan. Pero esta situación con Babilonia se vuelve mucho más grave. Y esto quizás va a ser tremendamente complejo tú que estás viendo y escuchando este video. Porque cuando dicen, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, el ego, sumado a buscarse o hacerse un nombre, se vincula a la creación de microreinos humanos. Y es ahí donde vemos uno de los principales ataques de Babilonia y una de las cosas que más nos va a costar rendir. ¿Por qué? Porque para renunciar a esto, tengo que reconocer de dónde yo me hice un nombre. Cuando tú dices, yo soy Luis y soy de esta denominación, te estás haciendo un nombre. El nombre que le diste a tu iglesia, a tu congregación o a la congregación en donde tú asistes. ¿Por qué tiene un nombre? Para diferenciarse de los demás en caso que llegues a ser esparcido. Entonces es complejo porque cuando vemos en Apocalipsis que el Señor habla a las 7 iglesias, las llama por el nombre de la ciudad, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Tiatira. No le dice a la congregación pentecostal unida, no dice a la congregación bautista, las llama por el lugar en donde se encuentran. ¿Por qué? Porque así nos ve el Señor. Por lo tanto, todo aquello que quiera aparentar establecer un nombre que se aleje del diseño del Señor, va a ser un microreino. Porque si hay 100 cristianos, tú quizás vas a saber identificar cuáles son los tuyos por el nombre. Que levanten la mano los bautistas, que levanten la mano los pentecostales, que levanten la mano las asambleas, que levanten la mano, etcétera. Se van a identificar con un nombre dado, en caso que fueran esparcidos para poder identificarse. ¿Y por qué esto es complejo? Porque acá vemos a Babilonia sumergida en cada congregación. Es bonito cantar una alabanza preciosa, los pastores, y si las tinieblas militan y nos quieren separar, y hablar de la unidad, y salir y no ser uno en absoluto. El llamado del Señor es a ser uno. Y uno puede decir, sí, la unidad está en el Espíritu, completamente de acuerdo. Sin ninguna duda, la unidad es en el Espíritu. Podemos tener diferencias teológicas, pero la unidad es en el Espíritu. Pero al mismo tiempo, el hecho que no podamos tener una unidad en lo visible, porque yo valoro mi denominación, lleva a entender que tu corazón está en Babilonia respecto a esto.
Entonces Babilonia insta a crear reinos personales, propios y diferentes, de manera que el reino posea un nombre distinguible entre los otros. ¿Cuántas congregaciones hay en tu ciudad? ¿Cuántas denominaciones? Una denominación tanto, 5 congregaciones. Y de ellas te saben los nombres, microreinos. ¿Qué pasaría si cada congregación de la ciudad se llamara congregación cristiana o iglesia cristiana? Y lo único que la distinguiría de una de otras sería la dirección. Ahí veríamos quizás algo en el mundo material, algo más cercano a derrocar a Babilonia en esa área. Pero como abrazamos nuestra denominación, porque sentimos que nos da identidad y pertenencia, esa denominación nos hace abrazar a Babilonia, porque el Señor dice en su palabra que para Él no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, bárbaro ni escita, sino que todos somos uno, que estamos unidos a Cristo. Mientras más te acercas a Cristo, más tienes que renunciar a las identidades que te da el mundo. Mientras más te acercas a Cristo, más tienes que renunciar a la identidad que el mundo te ha dado. Y es difícil porque hemos construido nuestra identidad en base al lugar en donde estamos, a la nación en donde nacimos, a la denominación en la cual estamos. Lamentablemente, para ti, para tu corazón, no podrás salir de Babilonia en esto si no eres capaz de renunciar a esto. A decir yo soy de Cristo y de nadie más. Yo soy de Cristo y mi identidad es hijo de Dios, es amado del Rey, es la novia de Cristo, no tengo ninguna otra identidad. Me congrego en una congregación X, pero yo soy de Cristo, no soy de la congregación. Este quizás es uno de los puntos más complejos, pero no es el único. Primera de Corintios 5 al 6 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esto esconde un secreto preciosísimo cuando menciona el Padre, y de Él proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Su palabra menciona que nosotros estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces por eso destaca al Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y de Cristo, por medio del cual son todas las cosas. Él constituye todas las cosas y nosotros por medio de Él. El humanismo se posiciona quitando el lugar del Señor, eliminando a Dios como centro y buscando el hombre el desarrollo, el sentir bien. Cuando dejamos que sea el placer del hombre el que gobierne, cuando lo que hacemos en nuestra vida es para nuestro deleite, o lo que hacemos en la congregación es para que la gente esté contenta, tenemos un evangelio centrado en el humanismo. Mensajes conformistas. No, quédate tranquilo. Dios no te va a exigir eso ahora. Cuando no destacamos la importancia de la santidad, cuando dicen su palabra en Salmo, la santidad conviene en tu casa. Y otras traducciones dice que la santidad es un adorno en la casa. Yo quiero que mi Señor viva en mi corazón y quiero que mi corazón tenga adornos de honra para Él, adornos de santidad y de obediencia. Yo no quiero que esté incómodo, no quiero ofrecerle un templo sucio, no quiero ofrecerle un templo cochino, pero muchas veces entregamos un mensaje que es complaciente, que le hace a la gente sentir bien para que vuelva. O hacemos cambios o no hacemos cosas porque a la gente no le gusta. Entonces el servicio dura esto, 40 minutos de alabanza, los mensajes, 40 minutos de prédica y es suficiente porque con 2 horas, más de 2 horas la gente se aburre y la gente se fue feliz porque le dijeron algo que le gustó. El único que no está feliz es el Señor, que su corazón no fue complacido. Complaciste el corazón del Señor, de la gente, pero no del Señor. Esa iglesia no es cristiana,
Esa iglesia es humanista. Cuando lo que haces es para el agrado de la gente y no para el agrado del Señor, no puedes llamarte iglesia cristiana. Perdón que lo diga duro, pero no puedo decirlo de otra manera. El ser cristiano no es solamente creer, que hasta los demonios creen y tiemblan. El ser un hijo del Señor es anhelar su manifestación, anhelarlo a Él. Como dice su misma palabra, el celo de tu casa me consume. Que haya un ardor en nuestro interior y en nuestro corazón por complacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Babilonia lo corrompe todo, va a corromper la alabanza. Y vas a tener músicos cantando canciones que se esmeraron para que saliera bonito, pero ninguno de ellos está satisfaciendo el corazón del Señor. Están tocando precioso, pero para el oído humano y el corazón del Señor, los oídos del Señor no están siendo satisfechos. El culto está perfectamente o el servicio está perfectamente adecuado para que la gente, después de la alabanza, pueda ofrendar con un corazón humilde y se manipula porque Dios bendice al dador alegre. Error, ama al dador alegre y da condiciones y acarrea maldición. El hecho de ofrendar, por ejemplo, con tristeza o por necesidad. Y te lo dice, pero no se los dices para que ofrenden y ofrenden con gusto. Celebremos los cumpleaños para que la gente esté contenta. Y el mensaje, un mensaje cortito, preciso, ordenado, para que la gente se vaya feliz. En 2 horas la gente se fue seguro de su salvación, tranquilos porque sienten que adoraron y contentos porque saben que pese a un montón de pecados, que no quieren arrepentirse mucho, que Dios los sigue amando. ¿Realmente lo que hacemos, lo hacemos para el Señor? Cuando Jesús hablaba con Pedro y le decía, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo dijo, ¿cierto? Si analizamos bien, yo amo al Señor y cuido a las ovejas. No puedo amar las ovejas más que al Señor. Por lo tanto, debo ser capaz de poner orden, de incluso si es necesario decirle a una oveja, sabes, tú no eres de este rebaño, te tienes que ir. ¿Qué pasa si el Señor quiere un mensaje de 3 horas y una palabra y un tiempo de adoración de 20 minutos porque se quiere manifestar en el mensaje? ¿Qué pasa si quiere 3 horas de adoración y nada de mensaje? Porque quiere manifestarse y entregar dirección en la palabra. Es complejo, porque debemos ser capaces de decir, Señor, yo hago lo que tú quieres, aunque no lo entienda y aunque a la gente no le guste. Si no lo hacemos, Babilonia nos tiene cautivo a través de su humanismo. La idolatría, quizás uno de los puntos más complejos. Jeremías 50, de 1 y 2, hace mención de Jehová, de la palabra contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, dice, por medio del profeta Jeremías, anuncia a las naciones y háganles saber, levanten también bandera, publicad y no encubráis, dice, decid, tomad es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, Baal, ya, y Merodac, esos son 2 entidades espirituales, es Baal y Marduk. Destruidas son sus esculturas, quebrantados son sus ídolos. Babilonia es la fuente de la idolatría en el mundo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero quiero llevarte a entender que idolatría no es solamente tener una escultura en una congregación, tener una escultura de yeso o de madera o lo que quieras. La idolatría es poner tu fe y tu confianza en cualquier cosa que no sea Él, en modelos, en métodos, incluso en una oración. Eso te lleva a pensar, por ejemplo, ¿por qué oras por los alimentos? ¿Oras con entendimiento o oras por ritual? No, pues que oramos ya, confiando en que la oración hace algo. Eso es idolatría, estás idolatrando una oración. Yo sé que el hilo es delgado y por eso espero que lo puedas entender. Por ejemplo, hace años atrás, Gigi Ávila
Ayunó 41 días. Ayunó 40, después se pasó. Y después de eso el Señor lo empezó a usar maravillosamente. Él buscó a Dios ese tiempo. ¿Qué hicieron muchos que lo siguieron después? Ayunaron 40 días, porque dijeron, ese es el método. Y ellos idolatraron. Gigi Ávila buscó a Dios independientemente del tiempo. Puso la confianza en que Dios iba a responder. Los otros que hicieron lo mismo pusieron la confianza en lo que hizo Gigi Ávila, en un método. Ah, con 40 días más uno Dios habla. Entonces hagámoslo. No fue una búsqueda genuina de Dios, fue buscar cumplir algo que otro hizo. Pasa lo mismo con el ayuno de Daniel, por ejemplo. Muchas veces se ve ese ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel fue sencillo. Señor, yo voy a ayunar hasta que tú me respondas, independientemente de los días que pasaron. Y la palabra dice que el mensaje estaba apenas él dobló rodillas, que el resto del tiempo de ayuno fue por la lucha que había. Pero muchas veces nosotros confiamos en un método. Ah, Daniel le habló en esta cantidad de días. Voy a ayunar esta cantidad de días. ¿Cuántas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria las hacemos idolátricamente, confiando en aquello que hago y no confiando en el Señor? Pensando que aquello que hago abre puertas, que aquello que hago da victoria, que aquello que hago bendice en vez del Señor. Si lo vemos de esa manera, somos muy idólatras. Una oración o una práctica puede ser muy bíblica, pero si nuestra fe está en la práctica y no en el Señor, entonces es idolatría. Nimrod, mencionado abajo, es Marduk, principal dios babilónico conocido como Bel o Baal por los filisteos, adorado también como Tamuz, cuya representación era un becerro. Un becerro. Cuando Moisés sube a hablar con Dios para pedir las tablas y baja, su hermano Aarón y el pueblo estaban adorando un becerro de oro. Estaban adorando a Babilonia. Entonces no tienes opciones. O adoras al Rey de Reyes o adoras a Nimrod o a Babilonia. No puedes dos cosas, no puedes tener dos señores, uno o lo otro. Entonces eso te obliga a decir, ¿saben? Paremos todo. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Señor, dinos tú, ¿estamos adorándote como tú quieres? Señor, ¿estamos orando como tú quieres? ¿Realmente estamos intercediendo como tú quieres? Porque yo entiendo personalmente que la oración es comunión, que yo hablo, yo escucho, pero la intercesión es que Dios habla y da estrategia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué muchas veces no tenemos los resultados que esperamos? Porque nuestro fundamento está en Babilonia, que yo voy a la iglesia de Cristo y adoro al Señor, bien, pero tu piso está en Babilonia. Las acciones que llevas están siendo idolátricas, no están siendo adoración, es idolatría. No es fácil salir de Babilonia, por eso el Señor quiere que lo hagas. Y lo va a hacer solamente en la medida que tú estés dispuesto a hacer lo que Él quiere y dejar de hacer lo que tú quieres o que la gente quiere. Religiosidad. Muy similar y ligado al anterior, tiene que ver con los sistemas rituales. Isaías 46, 1 y 2 dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Habla acerca de, obviamente, de cómo cargaban las estatuas de estas divinidades. Babilonia te enseña a reemplazar lo espiritual por lo religioso, aquello que tiene una trascendencia en la eternidad y lo reemplaza por algo que te hace sentir bien y te hace sentir cómodo, incluso la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vives repitiendo, pero vives hablando de la esperanza. Dios quiera, esperemos que sí. Eso es, no es fe, eso es esperanza. Y la fe que te ofrece Babilonia es una fe basada en lo visible, en las obras, en las cosas. Todo esto es obra.
Babilonia fue tremendamente poderosa, digamos, en cuanto a establecer sistemas rituales, principalmente Ainana. Y cuando lo que nosotros hacemos no tiene ningún peso en la eternidad, cuando no es capaz de influir en absolutamente nada a los cielos, es religiosidad pura. ¿Cuántas veces he escuchado a siervos reclamar porque hablan de, no, es que quien sube debe predicar con corbata? ¿Qué importa la corbata? Si el corazón está lleno de inmundicia, la corbata solamente lo tapa, lo esconde, lo oculta. Cosas así, cosas sin fruto. La religiosidad no tiene frutos en el espíritu. Te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, hace sentir que estás agradando a Dios, pero no lo estás agradando. Te estás agradando a ti mismo. La religiosidad lleva a sentirte bien contigo mismo, pero no agrada al Padre. El sistema babilónico corrompe la espiritualidad genuina, la limita a creencias, a costumbres que no tienen impacto real en la eternidad. Fíjense bien, Bel, ya vimos que es Baal, Nebo eran padre e hijo, ambos divinidades babilónicas. Interesantemente, Nebo, que también es en otra palabra Nabú, era la divinidad del destino. El vivir religiosamente, ritualmente, sin una esencia espiritual de tu vida, conlleva a que esta entidad te quite el propósito que Dios tuvo para ti, te quita el destino, te quita el yo lo creé por esto, te puse como rey, te puse como profeta a las naciones. Nada de eso, Nabu te lo quita. Te sientes cómodo en aquello que ves, pero no eres capaz de entender lo espiritual del reino. Vives en la carne, en lo que ven tus ojos, en lo que te siente, lo que te hace sentir cómodo, pero no vives en la esencia genuina del reino. Te mantiene lejos. Por eso es necesario salir de Babilonia. Bueno, y finalmente vamos a abordar la temática de la sexualidad. Para Babilonia, en realidad, la sexualidad es importante. ¿Por qué? Porque la sexualidad como tal obedece a un diseño creado por el Señor, eh, que refleja lo que el Señor anhela para con la iglesia. Y esto es importante que no se tome de la manera en que nosotros hemos mal concebido la sexualidad. Si bien eso podría abordarlo completamente en otro video, que no es el objetivo central de este video, cuando Dios crea al ser humano y crea a la mujer y les da la indicación de que al unirse ambos se transformarían en una sola carne, es que entonces entendemos que la palabra carne es sarx, por ejemplo, y que significa humano, humanidad, persona. Por lo tanto, entendemos que la sexualidad como diseño genera un diseño total y absoluto del ser humano. Un diseño que genera unión de cuerpo, en donde hay incluso evidencia científica que actualmente lo está comprobando, como unión, perdón, en el alma y evidencia de unión en el espíritu, eh, que genera implicaciones realmente complejas. Cuando se practica en santidad, conforme al diseño por el cual Dios lo creó, se transforma en una práctica de alabanza y de adoración al Señor tremendamente maravillosa, eh, que profetiza incluso eh, el concepto de unión y de unidad que Dios quiere para con la iglesia, en esta unión Cristo-Iglesia. ¿Ya? Si leemos bien su palabra, menciona que estábamos en Él, que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Él nos extrae de sí mismo, nos envía a la tierra con un propósito. Y su objetivo es que volvamos a Él para ser uno con Él.
La sexualidad cumple exactamente el mismo objetivo, hacer uno. Por lo tanto, cuando se practica en santidad es de tremenda alabanza y honra, pero cuando se practica fuera de los límites estipulados y establecidos por Dios, entonces la verdad es que genera un tremendo problema que conlleva a una gran cantidad de consecuencias a lo largo de la palabra, pero también maldice enormemente nuestra vida. Eh, Satanás, sabiendo esto, sabiendo la importancia de este diseño, ciertamente lo va a mal utilizar y lo va a tratar de distorsionar para maldecirlo. Ahora, desde Babilonia como tal, tenemos que entender que la cultura babilónica tenía una visión doble sobre el sexo. Era muy estricta en cuanto a las temáticas de las relaciones matrimoniales, a la importancia de la fidelidad, al punto que si una mujer, por ejemplo, era abusada sexualmente, ella era asesinada junto con el violador. ¿Por qué? Porque se daba a entender de que ella había sido infiel también. Entonces era muy estricta en cuanto a estos vínculos. Sin embargo, eh, eso era quizás en lo cotidiano, pero en lo que tenía que ver con las prácticas sexuales externas y vinculadas a sus divinidades, era completamente opuesto. Vemos acá a Melkart como una de las principales divinidades babilónicas, está vinculada a la fertilidad, y a quien en su honor se le practicaban rituales masivos, rituales sexuales en donde eran prácticamente un todos contra todos, eh, eran enormes orgías, eh, en donde matrimonio, fidelidad pasaban completamente a un segundo plano y lo único que importaba ahí era el placer sexual que se sentía de estar unos con otros, pensando y creyendo que este placer era un disfrute, un regalo de los dioses, y todo esto era entregado como una ofrenda a Melkart y a sus divinidades. Ahora, cuando después de estas celebraciones, de estos carnavales, de estos festivales, de estas reuniones, como producto se generaba un embarazo, se entendía que ese bebé por nacer eh, era un fruto de las prácticas que habían tenido, que habían llevado a cabo en estos rituales, y por ende debía ser sacrificado como otra parte del ritual, como una ofrenda idolátrica a Moloch. Eh, en las prácticas actuales, en las festividades actuales que tienen este mismo tipo de desenfreno idolátrico, no es extraño ver este mismo tipo de prácticas, quizás un poco más camuflado con el tiempo. Yo creo que siguen habiendo sacrificios humanos en esto, pero aún así en lo más oculto siguen habiendo sacrificios de cuerpo, sacrificios de sangre, a través de los homicidios, a través de los suicidios que se generan en estas fechas de celebración. Y también en muchas ocasiones a través de los mismos abortos que son practicados como producto de estas actividades. No es extraño visualizar altos índices de abuso, perdón, de aborto, fechas posteriores a estas celebraciones. Sin embargo, lo que vemos en Babilonia es la unión entre el sexo y la idolatría, en un intento de corromper algo de enorme belleza. Melkart, como divinidad principal del sexo o de la fertilidad, era representado por un hipocampo, un caballito de mar, que es uno de los pocos animales en donde es el macho el que da a luz. Por lo tanto, ya en su diseño se intentó tomar a un animal que de alguna manera contrapone o se opone directamente al rol natural establecido por Dios. Sí, sabemos que el caballito de mar, el hipocampo, fue un diseño del Señor, Él lo creó. Sin embargo, que sea tomado y se valorice en cuanto a la distorsión del rol, eso no fue un diseño de Dios, pero sí fue usado por Babilonia.
Ahora, a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona en muchas ocasiones cómo Dios llama al pueblo a no sacrificar sus hijos a Moloc, como aquellos jueces que, y reyes también de Israel, que sí quisieron seguir los caminos del Señor, ordenaban destruir los altares de Moloc, que también eran conocidos como Tofet. ¿Ya? Entonces vemos que Babilonia sí estuvo muy implicada con el mundo judío y ciertamente con la sexualidad que el mundo ve en la actualidad. Ahora, Levítico 20 del 4 al 5 dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo y con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. El hecho de que yo sirva, que yo no eduque a mis hijos en una sexualidad en donde ellos deban cuidarse, en una sexualidad santa, conforme a los diseños de Dios, no religiosa, sino conforme a los diseños de Dios, y enseñe, por ejemplo, a normalizar el sexo solo por placer, me lleva a alinearme con la sexualidad babilónica y por ende todo lo que ocurra con mis hijos va a reflejar una entrega, una rendición a Moloch y a Babilonia. Sin embargo, el Señor menciona que cuando yo haga esto, Él va a poner su rostro contra mí y contra mi familia. En Levítico 18 dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios. Y es que entendemos que Moloch no se refiere solamente, o el sacrificar a los hijos no se refiere solamente a, a los bebés, también puede referirse y se puede entender a las generaciones. Cuando yo no instruyo a mi hijo a vivir una sexualidad santa conforme a los diseños, y a partir de mi irresponsabilidad, no solamente genero probablemente una bastardía por no educar, por no establecer los lineamientos y la disciplina necesaria para que cuide su santidad sexual. Y mi hijo termina cayendo en pecado respecto a esto. Estoy entendiendo que estoy ofreciendo a mis hijos al fuego de Moloch. Entonces es complejo, porque tenemos una iglesia que le cuesta hablar de sexualidad de manera abierta y de manera honesta. Y por el contrario, vemos un mundo que no tiene ningún tapujo para hablar de una sexualidad completamente distorsionada, completamente corrompida, cuando el diseño de la sexualidad es tremendamente maravilloso e invita, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo invita a que la pareja esté constantemente teniendo intimidad, cuando los reglamentos, digamos, los límites que la Biblia o el Señor establece sobre la sexualidad en la relación de pareja son tremendamente pocos, porque la importancia está en el disfrute y la honra. Eh, Nos hemos ido al otro extremo, que ciertamente la liberalidad del sexo no es algo que al Señor le agrade, pero tampoco el irrespeto al punto de no ser capaz de disfrutarlo. Y para eso tenemos un enorme recorrido histórico en donde un montón de hombres del Señor enseñaron una sexualidad tan distorsionada, ¿ya? Un, desde una restricción, desde una mala comprensión tan dañina como el otro lado donde todo se podía. Eh, y eso ha generado que hasta el día de hoy la iglesia le cueste enormemente entender a valorar la sexualidad como un área que se puede vivir en santidad. Y pensamos que solamente la santidad sexual tiene que ver con la conducta, tiene que ver con llegar virgen al matrimonio, o no caer en adulterio o fornicación, pero ignoramos las implicancias reales de este diseño. De hecho, desconocemos bastante respecto al diseño de la sexualidad, cómo funciona, más allá del cuerpo, y entendiendo cómo funciona en alma y espíritu. Entonces, el daño que Babilonia ha hecho a la sexualidad, no como diseño, sino en nuestra comprensión, ha sido horroroso. Eh, nos ha alejado completamente de entender la sexualidad como un área en donde yo también puedo agradar a Dios,
en donde mi práctica sexual puede ser adoración. Entonces tenemos que entender que este es un área importante y por eso Babilonia ha puesto tanto énfasis, porque corrompe uno de sus diseños principales, deshonra y ofende uno de sus diseños más importantes, que es la unión maravillosa y perfecta de Jesucristo con su iglesia sin mancha ni arruga. El principal antidiseño, les decía al inicio de este video, es justamente Satanás con la prostituta, con Babilonia. Y el diseño era justamente Cristo con una novia virgen sin mancha ni arruga. Entonces, cuando entendemos este paralelismo, entendemos por qué es tan importante para Satanás y para Babilonia corromper la sexualidad, de manera que nos cueste incluso poder decir, Señor, te voy a honrar, no solamente gracias por la práctica sexual que voy a llevar a cabo con mi esposa, sino entender que en todo momento, cuando yo disfruto con mi cónyuge, estoy y viviendo en santidad, estoy adorando al Señor incluso con eso. Nos cuesta porque lo vemos desde la visión babilónica aún. O es eh, sucio el sexo y no se debe hablar, o es un regalo del Señor, pero tampoco se puede hablar porque es cochino. Entonces, Babilonia lo que hace es presuntamente dar virtud al compromiso, ¿ya? Pero que en el fondo lo que busca es una sexualidad desenfrenada, enfocada, dirigida y regulada estrictamente por los placeres sexuales, y esto lo ve como una ofrenda sacrificial. ¿Dónde vemos esto? Cuando en el Nuevo Testamento se menciona que no caigáis en fornicación, dice no forniquéis. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado que cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué entonces en la fornicación el peca hace que pequemos contra nuestro cuerpo? Porque cuando vivimos en santidad y entregamos nuestras primicias sexuales al Señor, nuestro primer disfrute, nuestra primera relación, mi cuerpo se entiende como que no rendí mi cuerpo al placer, sino que me guardé por amor al Señor y por santidad para entregar mi cuerpo de manera honrosa, como una ofrenda honrosa al Señor. Pero cuando yo practico el sexo fuera de sus límites, fuera de los estatutos, lo que estoy haciendo es seguir el placer. Por lo tanto, mi cuerpo, incluyendo puede ser mi alma y mi espíritu, es entregada como una ofrenda idolátrica al placer. El placer se vuelve mi ídolo, por ejemplo, se vuelve mi objeto, mi receptor de adoración y de ofrenda. Por eso es tan importante entender que la fornicación y la idolatría son exactamente lo mismo. Y extraña y curiosamente, fornicación e idolatría son los dos pecados que la Biblia menciona de los cuales no debemos resistir, sino huir. Entonces Babilonia reconoce la sexualidad como una ofrenda, al igual que sus frutos. El sexo que yo practico fuera de sus límites, sin que él se agrade. Y la sexualidad no solamente incluye la genitalidad, lo que ocurre en la relación sexual como tal, sino en mi identidad sexual, por ejemplo, que el mundo actualmente le ha dado tanta pompa con respecto a la normalización de la condición trans. Y ahí vemos cómo el antidiseño de Melkart se hace manifiesto. Entonces es una suma de elementos Babilonia con respecto a la sexualidad. ¿Ya? Cuando vemos que Babilonia afecta de esta manera la sexualidad, vemos por qué muchas veces tenemos fracasos en nuestra intimidad, no logramos disfrutar apropiadamente, no entendemos cómo el Señor puede sentir agrado de mi práctica, porque no nos han enseñado que las dos cosas pueden estar juntas. No nos han enseñado que efectivamente si yo estoy en santidad y mi esposa también, lo que se haga en la intimidad conforme al diseño de Dios va a ser alabanza y adoración para Él. Nos cuesta, porque nuestra mente corrompida por Babilonia respecto a la sexualidad nos impide comprender la belleza de este diseño. Entonces tenemos que entender que con Babilonia, si Él no nos mata físicamente como una ofrenda idolátrica, o no nos mata en carne, digamos, en alma o en vida, como si fuésemos una ofrenda idolátrica, entonces va
va a procurar condenarnos para que vivamos corrompidos por Babilonia. O nos mata o nos corrompe de manera que no podamos alcanzar nunca el diseño de Dios. Nos quita aquello que nos hace distintos, nos corrompe al querer buscar lugares altos en donde gobernar en vez de estar rendido a los pies del Señor y que sea Él quien gobierne. Entonces tantas distorsiones, tantas corrupciones nos aleja del propósito. Y ahí entendemos por qué muchas veces la iglesia del Señor le cuesta crecer en calidad, porque a fin de cuentas una iglesia con 1000 personas, pero corrompidas por Babilonia, no va a servir. Debemos ser personas, aunque sean poco, 12 personas conquistaron el mundo después de Cristo. 12 personas que entendieron esto, o que estaban entendiendo, que pusieron sus pies en Cristo. Nosotros nos falta todavía esto. Y nos lleva obviamente a tomar decisiones duras, durísimas, y yo lo entiendo, durísimas, sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Pero Babilonia va a buscar eso, no alcanzar el diseño creativo de Dios, no alcanzar el diseño de Dios para nosotros, sus propósitos, sus objetivos, sus estrategias para hacer su voluntad. No nos va a querer libres para alcanzar sus propósitos. Entonces entender a Babilonia de esta manera y cómo en elementos sencillos y visibles nos tiene tan atado y tan condicionado, nos debe llevar ciertamente a la reflexión. ¿Realmente quiero salir de Babilonia? Porque es el llamado del Señor, salir de Babilonia. Pero salir de Babilonia implica renunciar a todo esto que vimos hoy. Este video es el primero, hasta el momento, de otros tres. En los próximos videos vamos a ver a Egipto, sistema de Egipto, sistema de Grecia, que es bastante conocido en realidad, pero hay algunos elementos adicionales que hemos recibido respecto a Grecia. Y finalmente Roma. Ya, sin desmedro que quizás el Señor nos muestre en este tiempo o más adelante otros más que podamos agregar para poder ir identificando y derrocando nuestra vida. Así que dejo esa reflexión, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video de sistemas espirituales. Ahora vamos a analizar el sistema de Egipto y cómo ejerce su influencia en la iglesia hasta el día de hoy. Muchísimas bendiciones. Adiós.